Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado que también la hago en un contexto distinto al habitual, no estoy en mi casa y que voy a dedicar a un tema que me lo ha sugerido, me lo ha inspirado, se me ha ocurrido en función de lo que ocurrió en el Estadio Monumental, donde murieron dos niñas como resultado original de alguien que llamó a un fenómeno que yo no conocía, la avalancha, que consiste en entrar al estadio así en turbamulta, sin pagar la entrada, o porque no la pudieron comprar, o porque les parece caro, por la razón que sea. Entonces se junta un montón de gente y entran, y eso fue lo que sucedió. Entraron, echaron abajo unas rejas, las rejas cayeron arriba de unas chicas, y bueno, todos sabemos la continuación. Van a culpar ahora a Carabineros, van a culpar a cualquiera menos a los que originan estas situaciones. Es un acto de barbarie y eso es el tema precisamente que quiero conversar con ustedes. Definir qué es eso de bárbaro, qué es lo que es la barbarie, de dónde viene, cuándo comienza a generalizarse en una sociedad y empieza a convertirse casi en el estándar. Porque el solo hecho, estimado amigo, que un acto como este haya sido convocado públicamente en las llamadas redes sociales es una cosa muy distinta a cuando un acto que es un delito, entrar sin pagar a alguna parte, eh, eran asuntos que cometían algunos individuos, algún grupo, y no lo hacían público, que era un delito. Pero ahora se convierte en un estándar, hay una sensación de que hay derecho a hacer lo que a uno se le ocurra. Y en eso consiste precisamente la barbarie. Y hay muchas clases de bárbaro, pero permítanme definir la barbarie antes que entremos a ver tipos de barbarie, tipos de bárbaro, sociedades barbáricas o bárbaras, sociedades que han sido contaminadas por la barbarie, etc. La barbarie no es equivalente a ser estúpido, no es equivalente a la estupidez. La barbarie es un estado psíquico, cultural, en que entre el deseo, el afán, la voluntad de conseguir algo que uno quiere y la ejecución, no hay un filtro intermedio válido, operativo, de normas y de valores colectivos, societarios, culturales. No. Sencillamente usted tiene un deseo y su intelecto le dice cuál es la manera más expedita de lograrlo, y ese intelecto puede ser un agudo intelecto, pero opera simplemente siguiendo una lógica de la eficacia. ¿Cómo entro al estadio sin pagar? Solo no puedo, me van a agarrar los inspectores, los cajeros, los carabineros, pero lo hago con un grupo, lo hago con una turbamulta y en medio de esa avalancha, por supuesto, vamos a pasar todos colados. Esa es la barbarie. No hay ninguna consideración por normas, por los derechos de los demás, por el derecho en general, por las consecuencias. No, usted quiere algo y lo obtiene. Lo que hace un delincuente. Quiero algo, quiero dinero, lo robo. Punto. El delito es una forma de barbarie. Pero uno habla de barbarie cuando va a un fenómeno más colectivo, porque no todos en una sociedad son delincuentes, pero muchos pueden ser bárbaros. Y uno lo nota muy claramente cuando el último obstáculo que tiene ese bárbaro para conseguir lo que quiere, sin preocuparse de los filtros intermedios, sin preocuparse de las normas, de la esencia, de los derechos de los demás. La última barrera es evidentemente la policía. Entonces, como hemos observado en nuestro país, como se ha observado en muchas partes, allí cuando se produce una situación en que la fuerza pública ya no está presente o no puede actuar, instantáneamente esa persona que parecía común y corriente revela su verdadera naturaleza como bárbaro y lleva a cabo lo que se le da la gana. Por ejemplo, lo vimos, este es un ejemplo clásico, pero han habido muchos posteriores, cuando hubo el terremoto del 27F hace años atrás, e instantáneamente, en vista de la conmoción pública, de que se rompe el orden, que los carabineros no están presentes, que están en otra cosa, gente común y corriente, gente que uno creía común y corriente y que son comunes y corrientes, se convirtieron en ladrones, entraron a un supermercado y se salían con televisores. Ellos querían un televisor, no podían comprarlo, no querían gastar y vieron la oportunidad de obtenerlo eficazmente sumándose a una horda. Esa es barbarie, ese es barbarismo. No es un extremo de estupidez, sino que es una total ausencia de normas, salvo
digamos, el único instrumento que vale es la fuerza, la astucia, la oportunidad. Ninguna otra consideración intermedia. Eso convierte a una persona en un bárbaro. Y por lo tanto uno puede ver en distintos planos sociales y con distintos ropajes a toda clase de bárbaros. Puede haber un señor que usted ve de cuello y corbata impecablemente vestido, elegantemente vestido, pero si es un tipo que para conseguir sus fines no trepida en pisotear los derechos de los demás, las normas más elementales de convivencia, de valores, de decencia, ese es un bárbaro, aunque sea un millonario, aunque esté vestido impecablemente, aunque sea rico, aunque tenga un auto de lujo, es un bárbaro. En otras palabras, la barbarie no es un estado social, un determinado nivel de pobreza o alguna cosa así, los desposeídos, no. Los desposeídos pueden ser o no ser bárbaros y los ricos pueden ser o no ser bárbaros. Tiene que ver con esto. ¿Toma usted en cuenta o no los valores colectivos, los valores universales de respeto al prójimo? Si usted no lo hace, usted en algún grado es un bárbaro. Y los que hicieron lo del Estadio Monumental son bárbaros. Bárbaro el que los convocó, bárbaro los que ejecutaron la acción, que por supuesto van a culpar a Carabineros, van a culpar a cualquiera, van a culpar que los precios eran muy altos, van a culpar a la Asociación de Fútbol, van a culpar a cualquiera menos a los que participaron, que convocaron y que echaron abajo la reja y que iniciaron el encadenamiento de procesos que llevó a la muerte de 2 personas. Eso es barbarie. Esos son bárbaros. Y barbarie es un estado social en que predomina esa manera de funcionar. Es decir, no está la policía, no está el guardia, entonces se desata nuestro deseo sin ningún filtro. Eso es barbarie. Es un tema interesante y lo vamos a seguir explorando, pero antes les quiero contar, amigos, de algunos de nuestros sponsors, o sea, de todos nuestros sponsors desde el fin de semana. Parto con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que le ofrece la posibilidad de tener retratos al óleo o en otras técnicas, pastel, acuarela, no sé, pero básicamente al óleo de su familia, de un grupo familiar, de usted, para que tenerlo ahí puesto colgado en el living, una pintura, algo mucho más interesante que una fotografía. El pintor de talento como este no solamente pinta a la persona como es, sino que le saca, por así decirlo, lo que es por dentro, lo revela en la pintura y a veces también agrega un entorno que le da más fuerza a esa personalidad. No sé si ustedes habrán visto retratos, qué sé yo, de intelectuales, filósofos, qué sé yo, que se sacaban retratos en el siglo XV, XVI, XVII, entonces los ponen siempre en un escritorio con unos globos, unos mapamundi, unos telescopios, unas cosas para reforzar la postura, el ser de esa persona. Bueno, ese tipo de cosas usted no las puede hacer con una fotografía, a menos que arme una especie de escenario hollywoodense. Entonces ubican a Rodrigo Calderón Martínez en una dirección email, Rodrigo Calderón Martínez, gmail.com, o en Instagram, pintor Rodrigo Calderón Martínez. Bueno, ustedes están viendo ahí estos datos. Continúo con Oxibiota, este producto que elimina los malos olores sobre la base de ir a atacar la causa, que son las bacterias que inician la descomposición, que a su vez producen mal olor. ¿Cómo lo hace? Usted tiene Oxibiota, que es un polvito que viene en un sobre, lo echa en una cacerola con agua, pongamos con 1 litro, al cabo de media hora se creó una colonia de bacterias aeróbicas. Usted las echa donde hay malos olores, donde está saliendo el mal olor, el fregadero de la cocina, incluso el escupitero que tienen los dentistas, como nos contaba un dentista, y estas bacterias destruyen a las otras y por lo tanto se acaba la causa del mal olor y eso es muy rápido el efecto y dura meses de meses. Continúo con el suplemento Vito, esto es para sus mascotas. Todos le damos a nuestras mascotas un pellet normal, porque si no nos desfinanciamos, ¿verdad? No es fácil, no es fácil mantener a las mascotas, cuesta plata, todos lo sabemos. Está el veterinario, en fin, millones de temas. Bueno, con el suplemento Vito usted se aligera las cosas porque usted le echa una cucharadita al alimento común y corriente y se convierte en un pellet premium y su mascota va a estar en mucho mejor estado de salud, menos visita o ninguna al veterinario, todos contentos, usted va a tener a su mascota feliz, usted va a estar contento y va a gastar menos al final de cuentas. Perdonen, sigo con la alergia. Y termino este espacio con espacioajedrez.com, que ya está iniciando sus clases de ajedrez para todos los niveles. Si usted no sabe nada o usted sabe algo, tiene un cierto nivel, pero quiere mejorar, hay clases para todos los niveles, son súper entretenidas.
son clases online, por supuesto, muy, pero muy económicas, creo que están a 20 algo, 21 lucas, creo, o sea, muy ridículos los precios. Y el profesor es mi amigo, el maestro internacional de ajedrez, Pablo Toloso, muy buen profesor, muy buen ajedrecista, muy buen profesor, muy simpático, se pasa súper bien, adultos, niños, el que sea, lo pasa muy bien. Y para los niños es muy importante porque los disciplina mentalmente. Así que pónganse en contacto, espacioajedrez.com, hay un celular ahí que lo contesta el propio Pablo. Perdónenme, no es romadizo, es alergia. Alergia es terrible. Bueno, la barbarie entonces. Nunca olvidemos que eso que llamamos cultura no se refiere solo y simplemente a la alta cultura, qué sé yo, las artes, la ciencia. No, la cultura son el cuerpo, es el cuerpo de una sociedad, son las normas y los valores que hacen que nos comportemos unos con otros de cierta manera, siguiendo ciertas reglas. La sociedad es un conjunto de reglas. Paramos cuando hay luz roja, hacemos cola frente a un cajero, cumplimos con nuestras labores, se nos paga a fin de mes. Hay un montón de reglas, algunas son complejas, grandes y se llaman instituciones. Y en eso consiste una sociedad. Una sociedad no es otra cosa que ese armazón seguido y obedecido e internalizado por las personas. O sea, cuando digo internalizado significa que uno lo hace parte de uno mismo, que uno no obedece esa luz roja simplemente porque capaz que me pasen un parte, sino porque hemos internalizado por el hábito, por la costumbre, y cuando lo pensamos, además, hay una razón, decimos si no hubiera luz roja y los otros tienen luz verde, entonces todos quieren pasar y total que nos jodemos todos, se arma un taco, se arma una situación que nadie sale favorecido, entonces me conviene que haya este turno de rojo y verde. Eso es internalizar una norma. Lo mismo con todas las demás. Algunas uno tiene conciencia, hace el análisis de por qué me conviene y otras veces simplemente por hábito, pero como sea, ya sea por hábito o además por un acto intelectivo que nos dice si somos todos ladrones no nos conviene porque entonces yo voy a robar a uno, pero 100 me van a robar a mí, ¿cuál es la gracia? No quiero volver a eso que el ensayista, el filósofo del siglo XVII, Tomás Hobbes, llamaba el estado de naturaleza. Es un libro muy interesante que se llama Leviatán, que yo se los recomiendo a todos, lo he hecho en algunos programas, en muchos programas creo. Es un libro que dice, es un poco una metáfora, dice, ¿cuándo se crean los estados? En esa época eran las monarquías. ¿Cuándo se crea una monarquía? Antes de que exista un estado, los hombres viven en estado de naturaleza, dice Hobbes. Es decir, solo impera ahí la ley de la fuerza. El que puede, puede y el que no se jode, la ley de la selva. Entonces, la vida es breve, miserable, sucia. En cualquier momento, como no hay ninguna ley superior, soy yo la víctima y no el victimario. Vivo en la incluso si no soy víctima, vivo pensando, mirando detrás de mi espalda por si no viene alguien a darme un palo para robarme lo que yo tengo. Es una vida miserable. Entonces dice, sigue la metáfora, no es que haya ocurrido así, las personas se reúnen y dicen, en un momento dado, no nos conviene este estado de cosas, todos nos perjudicamos, todos podemos ser víctimas, todos vivimos sobresaltados, entreguémosles todo nuestro poder, nuestra libertad de usar la fuerza, entreguémosela a una persona, al monarca, él va a tener el monopolio del uso de la fuerza y con esa fuerza va a sancionar a los que rompan ciertas leyes de convivencia y todos vamos a vivir al entregar esa parte de nuestra libertad que es el uso de la fuerza indiscriminadamente, se lo vamos a entregar al monarca y vamos a vivir dentro de la ley en paz porque el monarca solamente puede usar la fuerza, por lo tanto ya no necesitamos mirar a nuestras espaldas, porque va a existir la espada del rey que le va a cortar la cabeza al que rompa la ley. Y entonces se establece el Estado. Naturalmente que eso no ocurrió así. Hay algunos que critican a Job creyendo que Job creía que así un día se habían juntado estos energúmenos y se habían puesto de acuerdo. No, es una manera de decirlo, de explicar, es una metáfora. Bien, la barbarie es el estado de naturaleza más o menos, con mínimas contenciones impuestas por la posible, probable, hipotética existencia del carabinero en la esquina. Y llega un momento que ni siquiera eso funciona. El carabinero en la esquina funciona como disuasivo de la acción barbárica cuando es uno
un individuo el que estaba pensando en llevar a cabo una acción bárbara, una acción delictiva, bueno, y me estoy enfrentando a un carabinero, pero cuando se coordinan y se conciertan, como hicieron ahora con esto de la avalancha, cuando ya no es uno, sino que son 100 o son 1000, se entra en una situación distinta. No solamente se multiplica la fuerza del que va a romper la ley, ante lo cual el carabinero de la esquina no puede hacer nada, sino que además usted se convierte de ser una persona, se convierte en un rostro anónimo en una masa. Lo que va a suceder ahora cuando se investigue el tema de los que echaron abajo las rejas, quizás algunos vayan a aparecer en video, pero otros no. Y entonces, ¿a quién se persigue judicialmente? El anonimato es eso. Usted se convierte en NN. Usted ya no es sujeto de ley. Usted no es sujeto de investigación, no se puede. Y en todo caso, además, esa muchedumbre tiene más fuerza que el inspector, el carabinero o la pareja. Entonces, ¿en qué momentos empieza a cundir esa actitud? Es la cuestión, la pregunta que uno se hace. ¿En qué momentos empieza a ocurrir que el bárbaro individual se organice con otros bárbaros para llevar a cabo una acción antisocial? ¿En qué momento esa acción antisocial, como les resulta, se empieza a convertir en una norma? Ya no es la norma de ponerse en la cola y pagar la entrada al estadio, sino que ahora la norma es convocar a una avalancha. Y se convierte en un commodity. Oye, armemos una avalancha. Y se justifican de cualquier manera, que están cobrando muy caro, que se acabaron las entradas y nosotros somos el pueblo y tenemos derecho. Eso es el discurso, digamos, la capa pastelera que se le pone alrededor de la barbarie. Ahora, ¿cuándo empieza a predominar la barbarie en una sociedad? Obviamente cuando se relajan los controles policiales y judiciales, por un lado, y se relaja la formación de las normas en la mente de los individuos por el otro. En otras palabras, voy a ponerle un ejemplo de en qué situaciones no ocurre estos actos de barbarie. Si usted vive, pongamos en Pelotille, donde viven 500 personas, todos se conocen, por lo menos de vista. Entonces, una de las condiciones de la barbarie, el anonimato, no existe. No puede usted ir a una parte y llevar a cabo una fechoría, porque lo conocen. Lo conoce el tipo que está detrás del mostrador, lo conoce el tipo que iba pasando por la calle. Uno de los grandes elementos del anonimato desaparece. El otro elemento es la formación que usted ha recibido en su familia. Si sus padres son también ya semi-bárbaros, usted evidentemente va a ser aún más bárbaro. Nadie le va a enseñar en su casa que uno no roba, que uno no se salta la fila, que uno no echa abajo una reja, que uno no comete violencias. Si además de eso las instituciones públicas de socialización, que son los colegios, donde en la época en que yo era cabro, no solamente se enseñaban los ramos típicos, matemática, historia, castellano, sino que se enseñaba a conducirse. Había una cosa que se llamaba educación cívica. Y otros mecanismos formales o informales dentro del colegio que llevaban a cabo este proceso de internalización, porque si uno llegaba a romper las normas de comportamiento, por ejemplo, el matón del curso. El matón es alguien que está rompiendo las reglas de convivencia porque está usando la fuerza bruta directamente para obtener algo. Bueno, caía la sanción, pues el cabro era expulsado, suspendido del colegio y se acaba. Eso ya no ocurre. Entonces, ni en la familia socializan, o socializan mucho más débilmente. Luego tenemos las instituciones públicas como la educación pública, que es fundamental, que ya no funciona de esa manera, por razones como las que todos conocemos en Chile. Y ya se han derrumbado dos de los pilares fundamentales de lo que es ser un ser civilizado. Usted no es formado como un ser civilizado. Usted se convierte en un bárbaro en miniatura, ya desde niño. Solo que sus fechorías son menores, no salen en la prensa. Usted no echa bajo una reja cuando tiene 10 años. Pero a los 10 años ya es capaz de hacer toda clase de maldades, como se llama, que son barbáricas contra sus compañeros de curso, contra el profesor,
puede hacer toda clase de estropicio, pero no llegan a la prensa, no se convierten en un tema público, pero ya usted es un barbarito. Luego llega a la juventud, a la adolescencia, peor, y ya vemos las situaciones que se empiezan a formar, y usted se puede convertir en un tipo capaz de arrojarle una bomba molotov y quemar vivo a un carabinero, o capaz de convocar a una avalancha, o capaz de formar parte de la avalancha, o capaz de ir a robar un supermercado si hay un temblor y todo el mundo, digamos, está asustado, los carabineros desaparecieron, entonces usted aprovecha la oportunidad. Es toda una cuestión de oportunidad. Y usted se comporta aparentemente como un ser civilizado cuando no hay oportunidades. Y usted parece un tipo común y corriente. Pero se apagó la luz, desapareció el carabinero, vino el temblor, vino la convocatoria, por eso que llaman las redes sociales, y usted dejó de ser ese tipo normal que usted veía trabajando detrás de un mesón, detrás de en una ventanilla de un banco, lo que sea, y se convierte en lo que era realmente desde adentro, porque no había sido formado, en un bárbaro. Usted ya era un bárbaro en potencia. Estaba esperando la oportunidad para salir para afuera. Entonces, yo le puse el ejemplo de Pelotillehue con 500 personas. Ahora veamos el otro ejemplo, el ejemplo de por qué en una sociedad de masas, como se llama, donde viven millones de personas, en ciudades donde hay millones de personas o cientos de miles, se produce la primera condición, el anonimato. Usted se cambia de barrio y no lo conoce nadie, salvo que sea un personaje público, pero si no es un personaje público no lo conoce nadie. Primera cosa. Segundo, usted ha recibido una educación mucho más pobre desde el punto de vista de las normas, porque sus padres, en un mundo urbano más grande, han tenido que trabajar, están menos presentes en la casa, y usted está entregado, digamos, a la formación de la pandilla del barrio. Luego tenemos los medios de comunicación modernos, que transmiten otro tipo de valores, no necesariamente muy positivos. ¿Qué es lo que ven los jóvenes ahora? ¿Cuáles son muchos de los héroes televisivos, personajes de teleseries de gángster, de mafiosos, de narcotraficantes? Son las que más se ven. ¿Y qué es lo que está aprendiendo entonces el cabrito, sobre todo el cabro que tiene pocos recursos? Está aprendiendo de que uno puede convertirse en un millonario, en un matón, puede hacer lo que se le dé la gana, si forma parte de una banda de narcotraficantes, si se convierte en un sicario, si se convierte en un ayudista, si se convierte en miembro de ese mundo. Y usted ve cómo prolifera el crimen cometido por lo que llaman menores de edad. Armas en mano ya. Eso es barbarie. Usted quería obtener algo, entonces le dispara a alguien. Todos los filtros intermedios de defensa de la vida, respeto por la vida ajena, etcétera, por la propiedad, para qué hablar. Da lo mismo, tengo un medio, tengo un revólver y con eso obtengo lo que quiero. Eso es barbarie. Y entonces las sociedades modernas, no solo en Chile, sino que en todas partes, se han repletado de bárbaros. La barbarie interna. Los bárbaros no son ahora como antes esas hordas que venían del Asia y asaltaban el Imperio Romano o asaltaban Francia en la época, digamos, en el siglo XI, cuando llegaban los vikingos y entraban a saquear todo lo que se les ponía por delante y mataban y destruían. Eran bárbaros, obviamente eran bárbaros. Estaban en un estado de barbarie. No, estos son bárbaros internos y son más peligrosos. Están al lado suyo. Puede ser el vecino. En ciertas circunstancias, ese vecino puede ser el que entre a saquear su casa, con cualquier pretexto. Un pretexto político, lo que pasa es que este tipo es de esta posición política o de esta otra, y es un enemigo suyo, así que vaya, mátelo, patéelo, golpéelo, y por último róbelo y quemen en la casa. Eso es barbarie. Ya no va a funcionar el filtro, bueno, pero si es mi vecino, si es un ser humano, tiene familia, las propiedades son cosas que son de él. ¿Cómo voy a hacer esto? Todos esos filtros desaparecen. Usted se convierte en un bárbaro, usted se convierte en un viking. Antes de continuar, amigos, les quiero recordar AutoWolf. Esta es una empresa que va a su casa a reparar el auto en 24 horas. Pero además de eso, ahora, para atender solicitudes de muchos clientes, tienen una automotora que funciona en una hermosa oficina en Vitacura. Ustedes averigüen los datos de la dirección en AutoWolf. Ahí está la dirección internet. Y se hacen cargo de vender su auto. Usted quería vender el auto, lo encachó con ellos, o qué sé yo, se lo venden. Tienen una red bastante grande de interesados, así es que la automotora de AutoWolf, aparte de dejarle el auto como nuevo, se lo pueden vender. O si usted quiere comprar otro, lo van a atender, por supuesto. Continúo con el arquitecto Diego Sándor,
que está a disposición de todas las personas que quieran construir o remodelar en la zona de los lagos, la región de los lagos, la región de los ríos en el sur. Un hombre de talento, como ustedes pueden ver en las fotos que mostramos, y vamos a mostrar al fin unas fotos nuevas, y está a su disposición para construir y remodelar en esa parcela que usted compró o esa casa que heredó, pero la quiere modernizar de algún modo, la quiere cambiar algo. Póngase en manos de un hombre que tiene habilidad como diseñador, un hombre que ve de otra forma, y usted va a quedar encantado con los diseños de Sándor. Continúo con González y compañía, un bufete de abogados penalistas que están a su disposición para los temas penales, que son los más difíciles, los más complicados. Así que, ya sabe, temas penales están en el Código Penal, usted puede ir a la cárcel si es encontrado culpable, así es que póngase en manos de González y compañía, son de los mejores, han ganado casos muy importantes. Sigo con Rosa Bergamota. No, esto no es solo para las señoras, también para los caballeros, cosméticos o productos de higiene, de belleza, qué sé yo, champú, no sé si es de belleza o de higiene, las dos cosas supongo. Bergamota, productos naturales, muy ricos, yo estoy usando el champú de ellos, muy bueno. Yo soy jodido con los champús, muy buen champú, pero tienen otros productos, unas fragancias muy ricas, unos rolón, unas cremitas, las puede comprar individualmente, las puede comprar en caja, y si usted al entrar al sitio de ellos y comprar, dice que llegó a conocimiento de Bergamota, Rosa Bergamota por nosotros, el Villegas, 10% de descuento, amigos. ¿Cómo se culturizan, o sea, adquieren estos filtros las personas en una sociedad en que todavía no se ha producido este desbarajuste, esta masificación, este anonimato, esto que tiene un nombre especial en sociología, un concepto especial de cuando se produce esto, que se llama anomia? No hay norma, anomia, no hay norma, no hay nomos, principios. Bueno, la cultura, y usted si ha tenido niños, o tiene niños chicos, sabe cómo se... Las cosas se aprenden sobre la base de la sanción. Ya sea que la aplique usted o que en la realidad se la aplique. El niño que, porfiado, que igual mete el dedo en el enchufe, a pesar de que usted le digo, no, va a ser sancionado por el choque eléctrico, obviamente. Cuando usted le ha dicho chico que no juegue con fuego y el cabro insiste en jugar con fuego y se quema, la realidad le ha dado una lección vía sanción. Así ha funcionado siempre la educación. En parte, por lo menos, fundamental. En parte fundamental. Hay otra parte de la educación que se produce, que se internaliza por el deseo de imitar, como por ejemplo el niño que imita cómo se conduce su papá, su mamá, cosa que es muy importante cómo uno se conduce, por veneración, por admiración, porque a uno le gusta la profesión del papá o la manera de funcionar del papá o de la mamá. Pero es muy importante el tema de la coerción, que no significa que el papá anda con un látigo, sino que significa que impone normas y que hay sanciones si no se cumplen. Las familias en que no entra a funcionar ese criterio y que se han mamado todos los discursos tontos que han existido en estas materias por muchos años y dejan a los niños let it be, los niños se convierten en animales y los niñitos chicos ya se convierten en indomables y de grandes, bueno, se convierten en perdedores porque no atinan a nada productivo con sus vidas. La coerción, la sanción, si tú haces esto, te va a pasar esto o yo te voy a castigar de esta manera. No hay otra forma. Porque al final de cuentas, el poner filtros entre el deseo y la ejecución significa poner barreras a un impulso natural de toda criatura viviente, de todo animal, y somos animales, de obtener lo que quiere en el acto, lo más rápidamente posible de acuerdo a las circunstancias físicas. Entonces, poner filtros y límites va en cierto sentido contra natura. Y cuando se va contra natura, hay que blindar eso con el mecanismo de la sanción. Esto no me gusta, pero me gusta menos la sanción, por lo tanto obedezco. Y llega un momento, cuando la persona, por lo menos normalmente inteligente, madura, que se da cuenta que esa norma que aparece como opresión es en el fondo un beneficio, porque uno vive en sociedad, no vive solo. Al vivir en sociedad, si todos obedecemos ciertas reglas, nos beneficiamos por la situación que decía de que abandonamos el estado de naturaleza que nos mantiene a todos mirando nuestras espaldas porque nos puede caer alguien encima a matarnos para quitarnos lo que tenemos. Entonces uno empieza a entender que esas normas que parecían represivas
como creen los nihilistas, que todo es represivo y que podríamos vivir sin normas. Eso es una estupidez. Usted saca las normas y se convierte en un infierno en la vida. Se acaba la sociedad, la ley de la selva. El que es más fuerte impone su tiranía sobre los demás, el tirano más fuerte obtiene un círculo de adherentes, multiplica su fuerza y oprime y aplasta a todo el mundo. En eso termina la falta de norma, o más bien dicho, el tirano con su fuerza impone la norma de la fuerza. Y puede incluso generar leyes e instituciones, pero que se están descansando en ese pisoteo original. La sociedad esclavista es eso. Usted convierte a alguien en esclavo a la fuerza, con la mena, porque lo venció en una batalla, lo esclaviza, lo reduce físicamente, y después genera todo, si usted quiere, un sistema institucional, en que por supuesto los esclavos no tienen ningún derecho, los derechos son solo del dueño. ¿Se acuerdan ustedes de esta película de Tarantino tan divertida? No me acuerdo el nombre, en que un alemán cazador de recompensas se alía con un negro que había sido perseguido y andan buscando, digamos, salvar a una chica que era la novia, llamamos, de este negro, y llegan a la casa de un esclavista, que el papel lo hacía un actor muy conocido. Bueno, eso. Y él dice, se declara, yo tengo propiedad legal, soy dueño como si fueran cosas de mi esclavo, puedo hacer con ellos lo que quiero. O sea, usted puede convertir ese acto de opresión inicial en un sistema legal. Claro. Entonces, la internalización, el hacer de propias cosas de uno que están en el alma de uno y no meramente una barrera externa, un obstáculo, el considerar y creer de que las normas en el fondo, que parece que nos están aplastando, que nos están encogiendo, que nos están poniendo límites, en el fondo nos están favoreciendo porque están poniéndole límite a algo mucho más peligroso y destructivo, la ley de la selva. Pero eso supone que hay mecanismos de socialización, que hay mecanismos de educación que desde la infancia van a meter en la mente de las generaciones que van naciendo estos principios. Cuando una generación se desarrolla en un medio en que estas normas se han debilitado mucho, en que incluso empieza a convertirse en norma lo contrario, una pseudo libertad de hacer lo que se me da la real gana, y me visto como quiero, y hago lo que se me da la real gana, y cometo los actos sexuales como sea, me da lo mismo, esa sociedad se encamina a la situación de barbarie, se convierte en una sociedad bárbara. Y una sociedad bárbara está condenada a la destrucción, por supuesto. Cuando rige la ley de la selva, y lo único que importa es la fuerza, la capacidad para obligar a los demás por la fuerza, usted no necesita desarrollar ningún talento, ninguna ciencia, ningún arte. De lo que se trata es de comer, fornicar, pasarla bien, como dicen, como sea. El bárbaro clásico, por ejemplo, es el narcotraficante, forrado en plata, vendiendo droga, matando generaciones completas. ¿Y qué hacen con la plata? No la usan para ir a la ópera. La hacen para tener un water chapado en oro, para tener una piscina repleta de minas en pelota, para consumir droga, para llenarse comida. O sea, como animales. Son animales que se pueden dar más gustos como animales. No sobrepasan ese límite. Es una vida bastante miserable, creo yo. Una vida peligrosa, además. Estamos viviendo en tiempos así porque Chile y muchas otras naciones, yo diría todas las naciones, por lo menos en las grandes ciudades, se han convertido en sociedades de masa donde el debilitamiento de las normas, de los valores, de la justicia, de la policía, de la enseñanza en las escuelas se ha desmoronado. En Chile lo tenemos a la vista, se ha desmoronado. En las escuelas ya no hay enseñanza, ni siquiera de las materias en muchos casos, mucho menos de disciplina de este tipo, colectiva, de cómo comportarse. Cualquier cabro, incluso de familias ricas, en colegios caros y pitucos, es capaz de denigrar a una compañera de curso publicando una foto que le tomaron mientras estaba en el water, cualquier cosa con tal de obtener el beneficio de la risa, el beneficio del escarnio, porque esa es la otra cuestión. La barbarie, además, no solo es un estado en que uno no toma en cuenta ninguna mediación para obtener lo que quiere, sino que además es un estado
que por lo mismo, porque no hay barreras intermedias, permite evacuar la rabia, la frustración que sufren la mayoría de las personas de este mundo, por si no decirlo todas. Porque el mundo es un ambiente complicado que pone topes por todos lados a nuestros deseos, ¿no es así? Topes, dificultades, la competencia de terceros, el lugar donde, el momento en que uno nació, el lugar donde uno nació, la familia en que uno nació, las oportunidades materiales. Entonces, una gran cantidad de gente está enrabiada, pero esa rabia en una sociedad normal la contienen o la cambian, la transforman en otra cosa, la subliman, porque están las normas, porque están las leyes, porque usted si no, no puede salir simplemente a la calle y pegarle un palo en la cabeza a alguien. Pero cuando no están esas normas, todo vale. Y una de las cosas que vale es evacuar la rabia como sea, a la primera oportunidad. Entonces, más que barbarie, incluso se llega al salvajismo. Al salvajismo. Y de hecho, el salvajismo es el extremo de la barbarie. En los márgenes de la barbarie se llega más lejos y se cae en el salvajismo, que es un estado aún inferior. Un estado en el que no caen ni siquiera los animales salvajes. Porque si ustedes han estudiado un poquito, han visto un poco esos, qué sé yo, esos documentales en YouTube, cosas así sobre la vida de los animales, el mundo salvaje, van a ver que hay muchas normas que se imponen entre sí las conductas de los animales. No es al lote la cuestión, no se andan matando unos a otros. Hay toda clase de normas, algunas no es que las piensen, sino que se establecen por realidades de conveniencia, se establecen ciertos acomodos. El salvajismo es peor que eso. En el salvajismo ni siquiera ya funciona este intelecto que dice, este es el medio más directo para obtener lo que quiero, vamos a robarle pistola en mano a ese tipo. No, el salvajismo va más allá de eso. Ya no vamos a simplemente robarle con la pistola en mano, sino que le vamos a robar y lo vamos a matar. Y lo vamos a despedazar, lo vamos a destripar. Eso es salvajismo, ya no solamente barbarie. Y antes de continuar, quiero recordarles a mí a propósito de esto, si usted quiere que su niñito que tiene problemas con las matemáticas deje de tenerlos, conversaciones numéricas, póngase en el contacto. Este ingeniero que yo conozco personalmente desarrolló un método para enseñar las matemáticas distinto al del colegio, que les cambia el switch a los chicos. Les cargaban las matemáticas, ya no les cargan más, les empiezan a gustar. Y eso les cambia todo, no solo la vida escolar, sino que la vida futura. Fuera de eso, este hombre prepara para la prueba de selección universitaria y ofrece unos cursillos de programación para niñitos, bien niñitos, para que se diviertan, se entretengan con cosas sanas y sin darse ni cuenta, fortaleciendo sus poderes mentales con la disciplina, con el método para componer un programita, por chico y simple que sea. Uno tiene que ir en orden, primer comando, segundo comando, que haga esto, después haga esto otro, si no, y todo eso es muy buen adiestramiento intelectual. Y amigos, si usted tiene una empresa, un comercio y está permanentemente importando insumos o mercaderías terminadas, bueno, yo lo sugiero para que lo haga mucho mejor. Póngase en contacto con tradein.cl, que va a hacer por usted lo que usted no puede hacer, revisar todo el abanico de ofertas de ese producto o mercadería o insumo que usted necesita, buscando la mejor relación precio-calidad, no simplemente lo que usted encontró al tuntún, revisando dos o tres oferentes en la internet. Ellos hacen el recorrido completo y entonces usted se garantiza que le van a poner en las puertas de su negocio la mejor mercadería en términos de precio y calidad. Bueno, ¿qué más les puedo decir de esto? Hemos entrado Chile ha entrado en una fase de barbarie. A mí me tocó nacer en una época en que no había barbarie. No la había en el colegio, no la había en las calles, habían algunos delincuentes, pero hasta los delincuentes tenían ciertas normas. No andaban matando al azar, no andaban dejando crema, no andaban matando a un niño o destripando a nadie. Eran cocoteros, lanzas a chorro. Habían normas los estudiantes que se votaban a matones, como ahora les ponen otro nombre, eran castigados, eran expulsados, eran suspendidos.
Y en todos los niveles, el trabajo, en todas partes, reinaban ciertas normas, no voy a decir que perfectas, ciertas normas disciplinarias. Había cierta civilización. Usted salía a la calle sin temor a que lo iban a balear, que le iban a pegar una cuchillada para sacarle, para robarle el celular. Bueno, no habían celulares, pero para robarle la cartera. Las rayas, no estaban todos los muros rayados con garabatos o con insultos o con unos llamamientos extraños. Era otro mundo, evidentemente, porque funcionaba la norma estaba internalizada. Usted iba al estadio, yo iba al estadio, y la gente veía el partido y gritaba por el gol, pero no se ponían, digamos, a agredir, ni habían avalanchas, ni había ninguna de las situaciones que se viven ahora. ¿Por qué? Porque esas personas habían sido educadas por su familia, habían sido educadas en el colegio y se tenía respeto por la ley y el orden. O sea, funcionaba la presencia policial, llegado el caso. Ya no, ya no. Y eso de los estadios es solo un detalle entre muchos, entre muchos. Y la barbarie no solo reina en algunas poblaciones, es un fenómeno que se introduce en todas partes, en las empresas, en los gremios. La forma de la barbarie es distinta según la naturaleza del ambiente en que usted está, digamos, inserto, pero es barbarie cuando entre lo que usted quiere y obtenerlo, no pone ninguna mediación, no pone ninguna consideración respecto a lo que es posible, a lo que se debe, a lo que se puede, a lo que corresponde. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Mañana Mañana domingo espero ofrecerles un programa entretenido, con, no sé si con un hecho histórico, con un personaje histórico que pueda ser de interés para ustedes. Pero eso va a ser mañana domingo. Muchas gracias. Hasta la vista, amigos.